Hagamos viral este video, ya que todas las ganancias del primer mes serán sorteadas entre mis suscriptores. Para que este video pueda hacerse viral y por ende recaude una cifra mayor a los $1000, tienes que ver el video completo, dejar un like y un comentario referente al video y por supuesto, suscríbete al canal activando la campanita para que no te pierdas más videos y sorteos como este. Así que sin más, sigamos con los relatos. La muñeca. Quiero compartir esta historia que nos pasó a mi mejor amiga y a mí hace ya algunos años. Cuando cursábamos la preparatoria, nos empezamos a interesar por la música rock, en especial por el género metal gótico. Así que comenzamos a cambiar nuestra imagen y, por supuesto, nuestros gustos personales en relación a este estilo de vida. De vez en cuando comprábamos libros de brujería, amuletos, adornos y esas cosas de ese estilo. Decidimos que ella los guardaría, ya que yo compartía cuarto con mi hermana y mi sobrina de 3 años y temía que pudieran descubrirlos. Por las tardes, saliendo de la prepa, nos íbamos a su casa, ya que su mamá trabajaba y teníamos la casa libre para nosotras. Cabe mencionar que en su casa siempre se sentía un ambiente tétrico y era muy normal escuchar ruidos, pasos, sentir escalofríos y esas cosas. Un día nos encontrábamos en su habitación y decidimos que una muñequita que le habían regalado de cumpleaños necesitaba un cambio de imagen. Nos pusimos a hacerle ropita, zapatos y accesorios nuevos, obvio, todo en tono negro. Le pintamos el cabello, las uñas y hasta el maquillaje. Nos gustó mucho nuestra creación y decidimos que sería una amiga más para nosotras. La llevábamos a todas partes, solo que a mi casa no, ya que temía que le gustara a mi sobrina e hiciera algún berrinche, así que prácticamente vivía también en la casa de mi amiga. Llegaron las vacaciones y casi no nos veíamos. Un día, hablando por teléfono, me dijo que quería hacer uno de los rituales del libro que compramos. La verdad, yo dudaba que eso funcionara, pero ella me dijo que lo intentaría, a ver qué pasaba. Cuando por fin terminaron las vacaciones y nos volvimos a encontrar en la prepa, me contó que últimamente los extraños sucesos que se manifestaban en su casa se habían intensificado. Incluso su hermanito de 8 años de edad le pasaban cosas súper extrañas. Amanecía con rasguños, le jalaban del cabello y hasta un día se cayó de las escaleras sin motivo alguno. Al vernos en la escuela, me contó que había soñado con una niña muy bonita, que ésta le había dicho su nombre. Por miedo, no voy a revelarlo. Y le decía que vivía dentro de la muñeca que nosotros habíamos arreglado. A partir de ese día la muñeca tuvo nombre. Al principio no supe si creerle, pero con el paso del tiempo, cada sueño que ella me contaba, me fui convenciendo de que al parecer la muñeca sí tenía vida. Un día que estábamos en su casa, y recuerdo que le comenté a la muñeca que yo también quería verla, o sea, la quería soñar. Esa noche cuando estaba dormida en mi casa, me desperté sin razón. Justo frente a mi cama estaba un tocador, así que al abrir los ojos era lo primero que veía. Recuerdo perfectamente que esa noche vi a la muñeca encima del tocador. Estaba sentada mirándome. No sabía cómo reaccionar. Sentí mucho miedo, ya que no era posible que eso pasara. Justo cuando me iba a levantar para cerciorarme de que era ella realmente, ocurrió lo más extraño que hasta el día de hoy no logro entender. La muñeca se levantó, dio unos cuantos pasos. Me paralicé del miedo. No podía ni quería quitarle la vista de encima. De repente, escuché a mi sobrina llorar y vi cómo la muñeca en un segundo volteó a ver la cama donde estaba ella. Me aterré al pensar que ella pudiera hacerle algo, así que con todas las fuerzas que pude, me levanté y corrí a prender el foco del cuarto.
Justo al hacerlo, la muñeca desapareció. Al día siguiente le conté a mi amiga y le dije que no quería que le pasara nada a mi sobrina, hablándole del tema. En ese momento, coincidimos en que tal vez las cosas que pasaban a su hermanito eran obra de esa muñeca. Así que mi amiga decidió contarle a su mamá, obvio, omitiendo la parte del rito. Después de esto, cuando estaba llegando a mi casa de la prepa, mi mamá estaba esperándome en la sala con una bolsa negra en las manos. Estaba muy molesta, ya que la mamá de mi amiga había ido y le había entregado la bolsa con libros y las cosas que según ella, mi amiga y yo utilizamos para practicar brujería. Yo le conté toda la verdad a mi mamá, y las dos fuimos a regresarle la bolsa a mi amiga y a su mamá. Solo que, al revisar la bolsa, nos dimos cuenta que la muñeca no estaba. Según la mamá de mi amiga, sí la había puesto ahí, pero ya no estaba. Al final, decidieron llevar la bolsa con el padre del templo de la colonia, y él se quedó con ella. Pasó el tiempo, y ambas pensamos que ya había terminado todo. Hasta que un día, mi amiga volvió a soñar con la niña, solo que esta vez ya no era linda, y aparte estaba muy molesta por lo que le habíamos hecho. Sabíamos que teníamos que encontrar la muñeca, así que un día sin que su mamá estuviera, revisamos toda la casa, y al final pudimos encontrarla debajo del colchón de la cama de mi amiga. Ella me juró que no la había puesto ahí. Decidimos entregarla a su mamá, y ella se la entregó al padre. No volvió a ver a la muñeca, y mi amiga sí volvió a soñar con ella, pero con el tiempo dejó de hacerlo. Entramos juntas a la universidad, y al finalizarla, cada quien hizo su vida. Ambas estamos casadas y tenemos hijos. Hace poco tiempo recordé la historia, y le pregunté si en estos años había vuelto a soñar con la muñeca, pero me dijo que no. Solo su hijo de 5 años ha mencionado su nombre un par de veces. No sé qué pensar, ya que ahora yo tengo un bebé de 2 años, y espero que esta historia solo quede en eso, una historia que contar y nada más. Relato anónimo. El escondite. Recuerdo que cuando tenía 8 años, nos juntamos en mi casa unos primos, mi hermana de 6 años y yo, para jugar a las escondidas. En esa ocasión, mis padres tuvieron que salir en la noche a causa de una emergencia familiar, y nos ordenaron no salir de allí hasta que llegaran ellos. Entonces, solo nos quedamos mis primos, mi hermana y yo solos en la casa. Se nos ocurrió jugar a las escondidas en el patio, ya que estaba muy amplio y aparte no había mucha luz. Entonces era más fácil esconderse y más difícil de encontrarnos al momento de jugar. La única regla que pusimos era que no se valía meternos a la casa. Ya habíamos empezado a contar para que todos los demás se fueran a esconder, y recuerdo que cuando terminé, empecé mi búsqueda y encontré a una prima. Al voltear y seguir buscando, vi a mi pequeña hermana correr hacia adentro de la casa. Recuerdo que comencé a correr detrás de ella y a gritarle: «Ya te vi, adentro de la casa no se vale». Pero mi hermana parecía ignorarme. Cuando estuve a punto de llegar a la puerta de mi casa, esta se azotó fuertemente frente a mis narices y misteriosamente las luces de la casa y del patio se apagaron. Mis primos salieron de sus escondites asustados, preguntando qué había pasado. Cuando intenté abrir la puerta, estaba cerrada con seguro. Era muy extraño, ya que era imposible que mi hermana pequeña supiera cómo cerrarla, y mucho menos aventarla con esa fuerza inexplicable. Estaba preocupada porque ella estaba sola y encerrada dentro de la casa. Empecé a llamarla mientras que desesperadamente intentaba abrir la puerta, pero no podía, y ella tampoco me contestaba.
Mis primos se acercaron e intentamos abrir la puerta, mientras otros le tocaban por la ventana, pero ella seguía sin contestarnos. De pronto, a los minutos, mi pequeña hermana se asomó por una de las ventanas y corrí para decirle cómo nos abriera, pero en cuanto me acerqué, les juro que su expresión era impresionante. Tenía la cara pálida y sus ojos se veían enormes, con un aspecto de terror. Me veía fijamente y me decía: «Sácame de aquí, hay alguien aquí dentro, me quiere lastimar». Sus ojos se llenaron de lágrimas y empezó a llorar horrible. En cuanto me dijo eso, sentí que mi piel se erizó de miedo y yo también empecé a llorar preocupada por mi hermana. Uno de mis primos reaccionó, fue a buscar a su papá que vivía justo a unas casas de la mía. Cuando se fue por él, otros primos y yo nos quedamos en la ventana acompañando a mi hermana. Podíamos ver que ella volteaba para atrás y empezaba a llorar muy fuerte diciendo: «Vete, vete de aquí». Yo también estaba muy pequeña y no sabía qué podía hacer por ella. En un descuido mío y de mis primos, al mirar de nuevo hacia la ventana, mi hermana se había ido. Gracias a Dios, mi primo el mayor llegó justo a tiempo con mi tío. Ellos llevaban un cuchillo donde intentaban forzar la puerta para abrirla. Cuando por fin abrieron la puerta, mi tío prendió las luces y llamaba a mi hermana. Ella le contestó estando debajo de una mesita en la sala. Mi tío sacó a mi hermana afuera con todos nosotros, mientras él y mi primo el mayor buscaban dentro de la casa para ver quién estaba allí. Ella al verme me abrazó y no paraba de llorar. Cuando logramos tranquilizarla, nos dijo que mientras jugábamos, un hombre de negro se asomó por la ventana. Con las manos le dijo que fuera hacia él. Ella fue por curiosidad, pensando que era mi papá, y cuando entró, escuchó la puerta cerrarse detrás de ella. Las luces se apagaron y podía ver la sombra del hombre frente a ella viéndola fijamente, con una sonrisa diabólica. Se asustó tanto que fue a esconderse, y cuando pensó que se había ido, fue cuando se asomó por la ventana. Todos estábamos asustados cuando nos dijo. En ese momento mi tío y mi primo salieron y nos dijeron que no habían encontrado a nadie, que habían revisado en cada rincón de la casa. Les dijimos lo que había visto mi hermana, y mi tío decidió llevarnos a su casa hasta que llegaran mis papás. No supimos nunca quién o qué era, pero desde esa vez, ni mi hermana ni yo quisimos dormir solas, y mucho menos jugar a las escondidas a altas horas de la noche. Relato de Guadalupe Bautista. La risa del muñeco. Esta historia que les voy a relatar le sucedió a mi papá. Tengo una pequeña hija que en ese entonces tenía 3 años de edad. Yo trabajaba por las noches, así que mi papá me hacía el favor de cuidar a mi hija mientras no estaba. Un día, me puse a hacer la limpieza general en mi casa, por lo que levanté todos los juguetes de mi hija que se encontraban en el piso, y los que sabía que casi no usaba, los guardé dentro de una caja, la cual se dejó en una habitación que no se usaba en una esquina, y arriba de esa caja le puse cobijas dobladas que guardaría después en otra caja. Pasaron algunos días. Después de mi trabajo llegué por la mañana. Mi padre se encontraba encerrado con la niña en su habitación. Se me hizo extraño, pues no solía hacer eso. Cuando le llamé, salió y tenía una cara como desconcertada, así que le pregunté si todo estaba bien. Lo primero que me dijo fue: «Hija, busca un mono de la niña, uno que se ríe. Ahorita te explico por qué». Yo le pregunté que cuál era, pues mi hija tenía muchos que hacían eso, pero él me dijo que necesitaba escucharlo para saber exactamente cuál era. Entonces, decidí buscar entre los juguetes que estaban por la casa, solo los que tenían sonidos,
Los prendí y le pregunté a mi padre si era alguno de esos, pero él me decía que no, con una expresión en su cara de duda. Y aún así, no me daba alguna razón o motivo. Ya después de un rato de enseñarle varios, le dije, pues ya son todos los monos, no sé exactamente qué es lo que estás buscando. Los demás están guardados, acuérdate que los metí en una caja. Mi papá me dijo que los teníamos que encontrar, y la verdad, no sabía cuál era su insistencia. Así que fui al cuarto donde estaba la caja. Saqué el primer mono que estaba por encima de todos, lo prendí y le dije, ¿es este? Mi papá tenía una expresión de miedo. Me contestó, sí, es ese. ¿Dónde lo encontraste? Yo le respondí que estaba guardado en una caja de juguetes que había recogido la vez pasada. Mientras yo lo sostenía, mi padre no dejaba de verlo. Me dijo con unos ojos de angustia que teníamos que quemarlo, hasta que le dije, a ver papá, necesito que me digas qué está pasando. Mi padre es muy escéptico, aunque en esa ocasión no lo vi así. Él me contó lo siguiente. Estábamos dormidos mi nieta y yo en mi cuarto, cuando de pronto escuché una pequeña risa que no paraba de escucharse. Entonces pensé, han de ser los niños de la calle, pero después de ver el reloj, me percaté que justo eran las 3 de la mañana. Sabía que era imposible que niños estuvieran a esas horas de la noche. Entonces me levanté, me dirigí a la puerta del cuarto para escuchar de dónde provenía el ruido. Pero justo cuando me paré, la risa se dejó de escuchar. Al voltear a la cama, me di cuenta que mi nieta estaba despierta y me dijo, ¿oíste, abuelo? Yo le dije, sí, mija, ha de ser uno de tus muñecos que dejaste prendido. Ve y apágalo. Pero ella, con una carita de miedo a punto de llorar, me dijo, no, abuelo, él es malo. ¿Cómo va a ser malo, mija? Es un muñeco. Ellos son tus amigos, le dije. Aún así, al ver su expresión, me dio mucha lástima, así que salí a buscarlo. Pero no sabía cuál de todos era, ya que parecían estar apagados. Entonces pensé que ya había parado. Me regresé al cuarto, decidí cerrar la puerta para que no volviera a despertarnos otro ruido. Entonces me acosté. La niña concilió el sueño y me dispuse a descansar. Pero de pronto, la risa se empezó a escuchar de nuevo, pero esta vez se escuchaba más cerca de la vez anterior. Y no solo era esa escalofriante risa, también escuchaba pasos correr de un lado hacia otro afuera del cuarto. No sabía qué estaba pasando, y debo de confesar que me dio un poco de miedo. Me levanté y caminé hacia la puerta para abrirla, pero no podía ver más allá. Todo estaba oscuro. Me quedé callado unos segundos para volver a escuchar, y de pronto escuché la risa del muñeco, pero se fue haciendo cada vez más grave. Me asusté tanto que cerré la puerta con seguro y no quise salir a investigar. Me acosté a un lado de la niña y no podía dejar de ver la puerta, hasta que de pronto escuché que algo la tocó muy despacio. Yo sentía mi cuerpo paralizado de los nervios. Después de que tocaran la puerta, hubo unos segundos de silencio y la risa del muñeco empezó a escucharse, pero esta vez justo detrás de la puerta de mi habitación. Estaba horrorizado, no fui capaz de salir. Preferí quedarme en el cuarto encerrado hasta que amaneciera. Las cosas se calmaron después, pero no había salido hasta que llegaste. Yo no podía creer lo que mi padre me estaba contando, y mientras lo hacía, no dejaba de ver al muñeco que tenía entre mis manos. En ese momento decidí llevarlo al patio de la casa y dejarlo ahí mientras conseguía las cosas para quemarlo. Pero cuando regresé, el muñeco había desaparecido.
Nunca más lo encontramos en ningún lado. Aún así, después de esto, decidí deshacerme de todos los juguetes parlantes de mi hija. Relato de Mayra López. Cañitas. Hace 13 años, uno de mis tíos, hermano de mi padre, comenzó a interesarse por la historia de Cañitas que sucedió en México. Cada día a las 10 de la noche, ponía a una de mis primas a leer 2 o 3 páginas del libro mientras él tocaba la guitarra. A mí me parecía algo fascinante, pero para mi familia eso estaba mal, porque lo que hacía era invocar al diablo. Mi tío tenía una novia en la colonia cerca de donde vivíamos. Estaba muy retirado de su casa, entonces a veces se quedaba en la casa de una tía. Esa casa estaba sola. Esto lo hacía para no regresarse tan noche a la suya. Una de esas noches, recuerdo que mi papá me despertó en la madrugada para decirme que mi hermana se iba a dormir conmigo porque mi tío se dormiría en el cuarto de ella. Se me hizo extraño que mi tío estuviera tan noche en mi casa, pero como yo estaba aún dormida, no cuestioné nada. A la mañana siguiente noté a mi tío muy asustado. Estaba pálido y tenía los ojos muy grandes y llenos de terror. Le pregunté la causa por la que estaba así, y el por qué él había llegado tan tarde a la casa, y lo que me dijo me dejó completamente perturbada. Todo empezó cuando llegó a casa de mi tía en la noche, después de ver a su novia. Cuando terminó su lectura nocturna, se acostó en la cama y cuando estuvo a punto de conciliar el sueño, escuchó que la puerta del cuarto se abrió sola. Pensó que había sido el viento o que algo la había empujado. Entonces no le tomó mucha importancia. A los minutos, la cama empezó a hundirse alrededor de mi tío. Era como si alguien estuviera caminando encima de él. Mi tío se asustó tanto que intentó levantarse para prender el foco y ver lo que sucedía. Pero una fuerza invisible comenzó a apretarlo muy fuerte del pecho, brazos y piernas, dejándolo casi inmóvil. Mi tío quería gritar para intentar que algún vecino lo escuchara y acudiera a su ayuda, pero era tanto el miedo que no le salía. De pronto, empezaron a manifestarse diferentes voces que susurraban cosas que mi tío no lograba entender, pero en especial, hubo una que le susurró directo al oído, con una voz diabólica diciendo: «Cañitas». Mi tío, al escuchar esa voz, estaba aterrado e intentó moverse desesperado y lo más fuerte que pudo, pero era inútil. Fuese lo que fuese, lo tenía bien agarrado. Fue entonces que a mi tío se le ocurrió cerrar los ojos y rezar con la mente. Así fue como la entidad fue soltándolo poco a poco hasta que mi tío pudo levantarse y salir corriendo de ahí hasta llegar a mi casa. Cabe mencionar que en esa casa a varias personas ya les había sucedido cosas paranormales. Al esposo de mi tía lo habían espantado en una ocasión. Estando solo, empezó a escuchar una guitarra de juguete de mis primos pequeños que se encontraba en la sala. Bajó a ver y como no supo apagarla, le quitó las pilas. Cuando subía para regresar a su habitación, la escuchó de nuevo, pero esta vez parecía que entre la música del juguete se escuchaba una voz. Se asustó tanto que decidió quedarse en la casa de mis abuelos. En otra ocasión, vio a una mujer con un vestido largo y blanco en el patio. Él pensaba que era mi tía, pero al subir a su habitación, mi tía estaba acostada en la cama. Entonces, cuando bajó a revisar quién era, ya no había nadie. Volviendo al tema, mi tío, cuando se tranquilizó y se fue de mi casa para irse a la suya, ya no podía estar tranquilo, pues a partir de esa ocasión, alguna entidad maligna lo siguió, porque él dice que hasta en su propia casa escuchaba cómo arrastraban las sillas, tiraban los trastes de la cocina, se escuchaban gritos y voces, y varias veces
Se subían en su cama y no le permitían moverse. La apariencia de mi tío se veía más flaco y demacrado, al grado de ya no querer comer, aparte que siempre quería estar solo. Fue tanto su deterioro que mi papá empezó a preocuparse por él y decidió llevar a su casa a un sacerdote. Al estar junto a él, sin necesidad de hacer algo, supo que había un parásito o una entidad oscura pegada a él. Dijo que ese ser estaba en la casa de mi tía, pero agarró más fuerza al encontrarse con mi tío, porque él le dio el poder leyendo la historia de Cañitas, ya que mi tío estaba en una posición más susceptible a eso. Entonces, el padre empezó haciendo unos rezos. Después, aventó agua bendita alrededor de mi tío, diciendo al espíritu que si algo le pasaba a mi tío por su culpa, jamás saldría del purgatorio, que su alma quedaría sufriendo para siempre. Este sacerdote tuvo que estar visitando a mi tío cada cierto tiempo. Esto hasta que las cosas fueron mejorando poco a poco. Gracias a Dios, hasta el día de hoy no han vuelto a asustar a mi tío. Relato de Cintia Farfán. Las cenizas del abuelo. Esta historia comienza cuando tenía aproximadamente 13 años, tras el fallecimiento de mi abuelo, quien padecía una enfermedad terminal. Él nos comentaba mucho que cuando falleciera, lo cremáramos y que lo resguardáramos en un nicho religioso que se tiene en la casa, un espacio pequeño para rezar con imágenes religiosas, veladoras y esas cosas. Pero esta petición no se llevó a cabo, ya que lamentablemente las hermanas de mi abuelo se pusieron muy pesadas pidiendo que no se cumpliera su petición y que al contrario, lo lleváramos a unas criptas que mi mismo abuelo había comprado para cuando alguien o hasta él mismo llegara a morir. El propósito de su familia al querer visitar las cenizas de mi abuelo ya difunto era que no tuvieran la molestia de vernos y no tener privacidad. Por obvia razón, hijos y nietos no estuvimos a favor, ya que su última decisión era que sus cenizas estuvieran en la casa. Tanto fue el enojo de mi madre que ella consiguió unas cenizas falsas de una fosa común y una urna idéntica en la que mi abuelo yacía. Con el coraje, ella se acercó a mi abuela afligida por haber perdido su compañero y primer amor de su vida. Le propuso que se intercambiaran las cenizas de la fosa común para hacerle creer a los familiares de mi abuelo que su cuerpo se iría a la cripta, y por el contrario, nosotros guardáramos el secreto de que las verdaderas cenizas se quedaran en casa cumpliendo su última petición. Guardamos el secreto y nos quedamos con la idea de que el plan malévolo de mi madre se había efectuado. A partir de ese momento, mi vida se convertiría en una pesadilla. A un par de días que se llevaran las cenizas falsas a la cripta prometida, yo, como vidente, comencé a ver muchísimos fantasmas por mi casa, muchos más de lo normal. Existían presencias de más bajo astral que otras. Un señor siempre me susurraba en mi oído con una voz distorsionada. Era como una psicofonía. También me soplaba en el cuello cuando me encontraba sola. Él se situaba en el comedor de la sala. Había una mujer vestida de blanco, cabello despeinado y maltratado. Este estaba en las escaleras. También se encontraba un niño pequeño. Yo calculo que tenía aproximadamente 3 o 4 años, quien, siempre que me bañaba, me observaba desde arriba del cancel del baño. Era como si flotara. Y la cerecita del pastel, el espíritu de una niña que ya se encontraba en la casa. Esta había fallecido por muerte de cuna un par de meses antes de que yo naciera. Se hizo más fuerte por la energía tan fuerte que tenían todos. Además, había otros espíritus a quien no identificaba.
No tenían piernas, brazos, estaban accidentados o mutilados. Muchos no podían siquiera caminar y muchas veces se arrastraban para llegar hacia mí. Al ver estos entes presentándose cada vez más y con más frecuencia, llegué a pensar que se trataba que padecía de una enfermedad mental, ya que jamás había visto la presencia de tantos entes. Anteriormente, había llegado a ver a la niña y un y que otro espíritu rondando por la casa, pero no personas malas. Esta vez, era demasiado para poder procesar y sobrellevar de un día a otro. Desde esa primera semana, las cosas se fueron saliendo poco a poco de control. Las puertas se abrían, la tele y radio se encendían solas. Demasiadas veces amanecía con rasguños y golpes en la espalda. Así se hicieron cada vez más presentes mis pesadillas en otros mundos alternos, sin vida, con todos los espíritus que se me llegaban a presentar. No solamente eran presencias espirituales, en ocasiones, al llegar al punto de dormitar, entraba en una parálisis del sueño, donde se aparecía un humanoide con la mitad de su cuerpo siendo una cabra, manos de humano, en vez de pies tenía pezuñas, doblados hacia abajo en forma de espiral y muy sobresalientes de su cara. Sus ojos eran rojos color sangre. Este estaba situado fuera de la ventana de mi cuarto, golpeando fuertemente con sus cuernos una y otra vez los vidrios de mi ventana para intentar entrar por mí. Poco a poco se iba agrietando sin romperse, y cada vez se iban manchando de una espesa sangre que brillaba tenue a la luz de la luna. Desesperada, le contaba a mi mamá todo lo que me estaba sucediendo, y que lentamente me estaba matando, ya que jalaban todas mis energías y me la vivía durmiendo, sin ánimo siquiera para comer. Pero mi madre no me creía. En una noche, en la cual no había nadie más en la casa, me estaba bañando a las 3 de la mañana. Comencé a escuchar unos susurros fuertes que me hablaban, y me hablaban en otras lenguas. Decidí utilizar el grabador de voz de mi celular, con la lógica de comprobar si en verdad sufría de problemas mentales, ya que en más de una ocasión solamente yo escuchaba esos susurros estando acompañada, mientras que los demás no percibían nada y por obvias razones no me creían. Al terminar la grabación, me quedé parada, callada, tratando de escuchar algún susurro, pero solo existía el silencio. Esa noche me armé de valor, y estando en la cama antes de dormir, escuché el audio, y en efecto, se escuchaban todos los susurros. Esa noche dormí muy tranquila, ya que estaba segura de que no estaba loca. Incluso, las manifestaciones paranormales cesaron. Al otro día, cuando mi mamá llegó a la casa, le platiqué todo lo que esa noche había sucedido. Como era costumbre, siempre me decía que estaba loca, pero esta vez no sería igual, ya que tenía la prueba de que no era así. Cuando ella terminó de escuchar aquella grabación, se soltó llorando que la perdonara, pues me confesó que las cenizas del abuelo se encontraban en la cripta y que las cenizas de la fosa común yacían en mi casa. Relato anónimo. El ser maligno. Soy de una pequeña ciudad en desarrollo de Coahuila. En esta zona aún hay lugares despoblados y yo vivo en uno de ellos. Esto me pasó hace 11 años. Estaba en la prepa y aún cuando lo recuerdo, me da mucho en qué pensar. Recuerdo que era el mes de octubre porque anochecía muy temprano. Ese día me quedé en casa de una amiga haciendo un proyecto de la escuela y cuando eran las 8 de la noche decidí regresarme a mi casa. Cuando salí de su casa ya había oscurecido y mi casa
estaba como a 1 kilómetro de donde me encontraba. Estaba relativamente cerca, pero tuve que rodear el camino a causa de una construcción de un puente, ya que estaba obstruyendo el camino directo hacia mi colonia. Yo estaba sola y, como les había comentado, ya era oscuro. Entonces, llevaba unos minutos caminando en la orilla de la calle, cuando de pronto un carro se paró justo a mi lado. Eran 3 tipos que parecían estar borrachos, y uno de ellos me decía que si me daba un aventón a mi casa. Por supuesto, yo dije que no. Le agradecí y me porté amable para no hacerlos enojar, pero ellos insistían, e incluso abrieron la puerta del carro como para hacerme subir. Yo estaba muy asustada, solo lo ignoraba apresurando el paso. De repente, solo escuché que arrancaron muy rápido y se fueron. Después de esto, tenía un mal presentimiento. Yo sabía que algo no estaba bien. Escuchaba pisadas detrás de mí, pero cuando volteaba ya no había nadie. A mitad del camino, me percaté que en la esquina de una cuadra de al lado contrario había un señor con una gabardina larga y negra. Llevaba puesto un sombrero de ala corta y se le veía el cabello largo y gris. En su mano derecha tenía un bastón o vara, no supe en realidad qué era, pero lo utilizaba como para escribir algo en el piso. Mientras más me acercaba, notaba que esta persona balbuceaba cosas de una manera escalofriante. Me aterré, pensé que era un loco y que podría hacerme algo. Entonces caminé lo más rápido que pude hasta llegar a una farola. Me detuve un poco para descansar, pensando que ya había pasado al misterioso hombre. Pero al voltear hacia atrás para ver si no me seguía, para mi sorpresa, estaba parado justo a 1 metro de distancia de mí. Y eso no fue lo peor. Lo más aterrador es que este sujeto no tenía cara y respiraba muy fuerte como un animal. Me quedé completamente congelada del miedo. Hasta sentía que no podía moverme. Cuando logré reaccionar, corrí lo más rápido posible. No pensaba en nada. Solo corría sin esta vez voltear atrás. En fin, cuando estuve a punto de llegar a mi colonia, para mi suerte, vi el carro de los tipos quienes me habían ofrecido un aventón. Ellos estaban mirándome con cara de miedo, pero yo no dejé de correr hasta que llegué a mi casa, donde ya me sentía a salvo. Obviamente le conté todo a mis padres y me prohibieron volver a salir de noche yo sola. Lo curioso es que unos días después de esto, nos enteramos por los vecinos que unos policías detuvieron a 3 muchachos que iban dentro de un carro. Era la misma descripción del carro de los tipos borrachos. Al parecer, los habían detenido robando, y esto pasó el mismo día que yo los vi, pero en la madrugada. Realmente estoy muy confundida, e incluso lo estuve pensando mucho. Y no sé quién es el malo en esta historia, pero lo que sí les puedo asegurar es que esos tipos no eran buenos. Tal vez me querían hacer algo, no lo sé, pero de lo que estoy casi segura es que ellos vieron a esa misma criatura que yo vi. Tal vez me protegió, o tal vez no, pero si no hubiera estado ahí en ese momento, a lo mejor otra historia hubiera sido. Relato de Carla Cantú.